Bienvenidos y bienvenidas a la ayudantía de relatividad especial. Perdón por la demora respecto a esta ayudantía. Sé que fue hace bastante tiempo. Partiremos con un formulario y repasando algunos conceptos para que no estén tan perdidos cuando hagamos la resolución de los problemas. Entonces, partiremos. El tiempo propio lo vamos a definir como un intervalo de tiempo entre dos sucesos que ocurren en el mismo punto del espacio, medido desde un marco en reposo, o por un observador en un marco en reposo. Ese mismo intervalo de tiempo, pero medido desde un marco de referencia con velocidad constante respecto al marco en reposo, una velocidad constante respecto al marco en reposo, va a corresponder al intervalo delta t, que corresponderá como a la dilatación temporal, por así decirlo. Entonces, esta es la fórmula de dilatación temporal, la 37.6. Todas las referencias del libro o estos como números de la fórmula son del libro Semansky, edición 12, volumen 2, capítulo 37. Entonces, tenemos esta fórmula. eh, Esa expresión gamma nos aparece en más de una fórmula, entonces la vamos a representar por ese símbolo para tener más acotadas las expresiones y la dejamos como 37.8 y vamos a trabajarla así siempre. Si ven una expresión algo así, con un número acá, no sé, pongámosle 0,999c, que va a ser el que va a salir más adelante, es que se está evaluando el U, o sea, esto de abajo representa al U. Entonces, nada, reemplazan en el U y les va a dar cierto número y de ahí hacen todo. Bueno, por otro lado, tenemos que recordar que las longitudes, cuando nos movemos a una velocidad muy grande, parecida a la de la luz, las longitudes se contraen. Entonces, eh, volviendo al ejemplo de antes, o sea, volviendo a lo de antes, hay un ejemplo que resume bien este concepto, que es el ejemplo del tren, de la mujer en el tren y el hombre la estación, perdón. Eh, entonces la mujer dispara al interior del vagón un láser contra un espejo y el láser rebota, o sea, el haz de luz rebota hacia el láser. Entonces, esos serían como los dos sucesos. El momento en que el láser sale o sea, el haz de luz sale del láser, y el segundo suceso, el haz de luz volviendo al láser. Entonces, para la persona que está en el vagón, los dos sucesos ocurren en el mismo punto del espacio. O sea, ella prácticamente no tiene que desviar la mirada ni moverse como eh, para ver dónde ocurren los dos sucesos, por así decirlo. Mientras que la persona que está afuera, en la estación, va a ver cómo dispara esta persona el láser. Voy a hacer un dibujo por aquí. Si este es el vagón, la persona dispara el láser y el de afuera va a ver como que dispara desde aquí y el láser como que avanza, 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 porque el vagón también va avanzando y después rebota con el espejo y después avanza pero hacia abajo y llega al láser nuevamente. Entonces, para la persona que está fuera del vagón, ve los mismos sucesos, pero en dos puntos diferentes del espacio. Él tiene que como que desviar la mirada, por así decirlo, para ver dónde ocurren los sucesos, mientras que la persona que está en el vagón no tiene que hacer eso. Para ella ocurren como simultáneamente, por así decirlo. Y para el de afuera no es simultáneo. No ocurren como en el mismo punto del espacio. Ese es como el concepto más clave. Eh, entonces, para la longitud ocurre como lo mismo. Ahora, si ocupamos el mismo ejemplo del tren, en vez del experimento del láser y todo en el espejo, olvídense eso y pongan a la mujer y al lado una regla. Entonces, para la mujer, la regla siempre va a medir la longitud natural de la regla. No sé, si la regla es de 30 centímetros, para ella va a medir 30 centímetros siempre, cuando esté al lado del vagón. O sea, cuando esté dentro del vagón ella. Y para la persona que está afuera, va a ver como
que la regla se contrae. Entonces, esos serían como lo más clave de este capítulo, diría yo. Luego tenemos este diagrama, que es como el típico diagrama de relatividad especial. Tenemos un marco S que está en reposo, por así decirlo, y otro marco S' que se mueve a una velocidad u respecto al marco S. Y nada, está como el S' es como la típica nave espacial que se está moviendo respecto a un observador de la Tierra. Entonces, el observador de la Tierra sería como la persona en el marco S, y la persona en la nave espacial, el S'. Nótense que en ese mismo ejemplo como que se puede cambiar. Si uno se centra el marco de S, el marco S en la nave, entonces la nave estaría en reposo y la Tierra es como la que se está moviendo y sería esa la S'. Y la Tierra se estaría moviendo a la velocidad la que se está moviendo la nave respecto a la Tierra. Es como un poco enredado, pero tienen que imaginarse como las dos caras de la moneda, por así decirlo. Bueno, y para este diagrama, o sea, enseñé este diagrama para que quedara bien claro como las transformaciones de Lorentz para velocidades. Entonces, si quisiésemos encontrar la velocidad, o sea, si quisiésemos describir la velocidad respecto al marco de referencia prima, tendríamos que ocupar esta ecuación, que no la anoté cuál número era, pero bueno, debe estar por ahí mismo. Capítulo 37, Semaski. Y nada, esas son como las tres cosas que vamos a ocupar en esta ayudantía. Eh, Son conceptos fáciles, pero es fácil enredarlos también. Así que a tener mucho ojo. Leer muy, muy bien y ser muy cuidadoso con los detalles es lo más importante en esta parte, diría yo, de la materia. Entonces, partamos con lo bueno. Nos muestran esta imagen, perdón, yo me la estaba saltando, y nos dicen que el observador 2, según el observador 2, o sea que si nos paramos en la jaula del observador 2 con él, veríamos que el observador 1 se mueve con velocidad de menos 0,6 c. La dirección aquí ya va a importar un poco lo mismo. Después vamos a adentrar un poco en eso, pero no piensen mucho en eso en estos momentos. Eh, Recuerden lo de los signos, o sea, si es menos, porque se está moviendo para el otro lado y bla, bla, bla. Observador 3, mirándolo desde el 2, desde la jaula del 2, se va a estar moviendo con una velocidad de 0,4 c. Entonces, en la A nos preguntan que considere los siguientes eventos o sucesos. Evento 1, el extremo izquierdo de la mesa de O2, que sería el extremo que estoy marcando con verde, el extremo izquierdo de la mesa de O2 pasa enfrente de O3. Entonces, si este es enfrente de O3, pasa el palo verde, y ese sería el evento 1, ¿cierto? Luego nos dicen que el evento 2, el extremo derecho de la mesa de O2, pasa enfrente del observador O3. Entonces, cuando pase el palo azul, va a ser el evento 2. Entonces, nos preguntan cuál de los observadores mide el tiempo propio entre eventos 1 y 2. Debe justificar. Por la definición que habíamos dado antes, el intervalo, o sea, el tiempo propio, perdón, es un intervalo de tiempo entre dos sucesos que ocurre en el mismo punto del espacio. El único que cumple con eso en este caso es el observador 3, porque si yo soy el observador 3, yo me quedo quieto. Imagínense que si yo miro como, no sé, hacia mis pies, por así decirlo, y veo pasando el observador 2 con la mesa, yo no tengo que dejar de mirar mis pies, por así decirlo, o mirar para abajo al mismo punto,
para ver pasar tanto la parte izquierda como la derecha de la mesa. Perdón, que se está descargando el computador. Ahora sí. Entonces, siendo el observador 3, los dos sucesos, el que pase el palo verde y el que pase el palo azul, ocurren en la misma línea roja, en el mismo punto del espacio. O sea, si no fuese una línea roja y fuese que el observador 3 está mirando un punto aquí, por ejemplo, en ese punto rojo, él no tiene que desviar la mirada para que pasen los dos palos. Entonces, para él, los eventos ocurren en el mismo punto del espacio. Entonces, él sería la persona que marca el tiempo propio, por así decirlo, o que mide el tiempo propio, mejor dicho. Entonces, vamos a poner que el observador 3 mide el tiempo propio porque para él los eventos ocurren en el mismo punto del espacio. Punto del espacio. Entonces, vamos con la B. Recuerden que si tienen duda, siempre me pueden escribir al correo javier.nat@usm. Siempre puede ser. O3 mide que la mesa O2, estoy leyendo la B, perdón. El observador 3 mide que la mesa del observador 2 demora 25 nanosegundos en pasar frente a él. Según el observador 2, ¿cuánto demora el observador 3 en pasar frente a la mesa? Entonces, aquí nos enfrentamos con como las definiciones que dimos al comienzo. Si las tenemos bien claras, vamos a cachar bien la película aquí. Habíamos dicho ya antes que el observador 3 mide el tiempo propio, perdón. Entonces, delta sub 0 van a ser los 25 nanosegundos que nos da el enunciado del B, ¿cierto? Porque ese es el tiempo propio. Y ahora nos están preguntando por el mismo intervalo de tiempo, pero medido desde un sistema de referencia que se está moviendo respecto al sistema O3. Entonces, O3 es el que está quieto y O2 es el que está moviendo con una velocidad constante. Entonces, el que se está moviendo va a haber una velocidad, va a haber un tiempo distinto y más largo del que está en reposo. Lo mismo que el problema del haz de luces. Este personaje que está en el tren, o sea, que está en el vagón, en la estación, perdón, y mide el tiempo que ocurre el que salga el haz de luz, rebote con el espejo, y luego rebote y llegue al láser nuevamente, ese tiempo es más largo que el que recorre el haz en ir y volver, que es el tiempo que mide la persona que está en el vagón, porque ella mide que va, rebota y vuelve, ¿cierto? Este personaje no, mide que va hacia allá y después vuelve hacia acá, y eso es una distancia mayor, así como por geometría se puede ver claramente. Entonces, aquí vamos a ver que la persona que está en movimiento respecto a otra, porque para la que está en el vagón, es el andén el que se está moviendo, no el vagón. Si mi sistema de referencia está con la persona en el vagón, es la Tierra la que se mueve a una velocidad rápida, por así decirlo. Entonces, este personaje va a medir más tiempo, porque él se está moviendo respecto al vagón. Creo que ahí quedó claro. Aquí ocurre lo mismo. El observador 3
el observador 3 está midiendo el tiempo propio y por ende está midiendo como el ida y vuelta del el rayo de luz dentro del vagón, y el observador 2 está midiendo desde fuera del vagón. Esa es la analogía, eso es como, así tienen que conectarlo. Entonces decimos que este es el tiempo propio que mide O3, y el tiempo que mediría el observador 2 sería la 37.8 que habíamos visto acá mismo, o 37.6, ocupamos la 37.6. Sería delta T0 partido en raíz de 1 menos U al cuadrado partido en C cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí sabemos sabemos que el U denme un momento. El U de 2 respecto a 3 es 0,4 C, y nos lo dan en el enunciado, justo aquí. No, no se ve. Nefasto. Ya, pero se entiende la idea. Está en el enunciado. No sé qué hice. Perdí mis lápices. Denme un momento, por favor. Eso. Ya. Entonces, aquí llegamos y reemplazamos la fórmula, nada más y nada menos. Recuerden el gamma. Vamos a hacer uso del gamma. Y vamos a decir que esto es 1 menos 0,4, que el U, 0,4C al cuadrado, esto también al cuadrado, y esto partido en C al cuadrado menos 1/2. Esto me va a dar 1 menos 0,16 partido en menos 1/2, y esto es igual a 1,09. ¿Sí? Entonces ese es el valor del gamma. Por lo tanto, por la 37.8 vamos a tener que el delta T es igual a gamma por delta T0, ¿cierto? Voy a confirmarlo porque no. Yo a todo esto no di este ramo, o sea, no di esta parte del ramo. Cuando me tocó darlo, no existía esto. Entonces, esto por 25 nanosegundos, y esto da 27,3 nanosegundos. Entonces, esto es el delta T. Este es el intervalo de tiempo que mide la persona que está fuera del vagón, por así decirlo. Y en este caso sería nuestra persona fuera del vagón, sería el observador 2. Eso con el B. Vamos con la C. Vale. El observador 1 mide que el largo y el alto de la mesa del observador 2 son 1,5 metros y 0,9 metros respectivamente. ¿Cuáles son las dimensiones de la mesa medida por el observador 2? Entonces, como el observador 2, en este caso es como la pasajera en el tren, ella mide la regla en su forma natural en cada momento. Mientras que alguien que está fuera del andén, o sea, fuera del vagón, en el andén, va a medir una longitud contraída de la regla. Lo mismo lo tenemos que pensar aquí. El observador 2 es la persona, la mujer en el vagón, la mesa es la regla, el observador 1 es la persona en el andén. Y eso sería toda la analogía. Entonces, la C nos pide, ya. Aquí vamos a hacer uso de la fórmula de longitud, de contracción de longitud, que nos dice que es esto. Y nos estamos preguntando aquí cuál es L sub 0, porque nos dan la medida que está contraída, porque nos dicen la medida que se mide desde el observador 1, que es la persona que está en el andén prácticamente. Entonces sabemos L,
y queremos saber L sub 0. Entonces despejamos y tenemos que esto es L por gamma, y esto nos va a dar, bueno, aquí hay que evaluar el gamma porque no es el mismo que antes. Entonces decimos que si el gamma vale, me quedo con un 8, aquí nuestro U va a ser 0,6. 0,6 al cuadrado, recuerden, porque es U al cuadrado, entonces 0,6C es el U, y eso todo al cuadrado. Entonces, menos un medio. Un momento, por favor, quiero verificar una cosa. Claro, es 0,6 porque es la velocidad de 1 respecto a 2, ¿sí? O 2 respecto a 1, prácticamente lo mismo. Como lo vamos a elevar al cuadrado, da lo mismo el signo, ahí ya no importa nada. Entonces, finalmente, tenemos que la longitud natural de la mesa, el largo natural de la mesa, sería 1,5 metros, que es la medida desde el observador 1, por, bueno, esto daba 1,25, perdón, por el 1,25 que es el gamma. Y esto va a dar 1,875 metros. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el L sub 0, más grande que el L medido desde afuera del andén, o sea, fuera del vagón, nuevamente, perdón. Y eso, se cumple la teoría. Todo feliz. Bueno, y el alto no cambia porque es una medida que es perpendicular al movimiento. Con el ejemplo de la regla es lo mismo, en el Semansky se explica igual. Ponen una regla, pero esta vez en vez de acostada, sí, en vez de acostada la ponen en alto, vertical. En vez de horizontal la ponen vertical, en el vagón. Entonces, si nos piden medir el alto de la regla, da lo mismo si estamos dentro del vagón o fuera del vagón, vamos a medir la misma, siempre. Eso las medidas perpendiculares al movimiento, el movimiento podría ser vertical, y si ponemos una medida horizontal, no va a cambiar. Si el movimiento es horizontal y ponemos una medida vertical, la medida vertical no va a cambiar. Así que ojo con eso. Nada más, con esta la C ya está hecha. Y ahora vamos con la D. La D nos pide determinar la velocidad del observador 1 con respecto al observador 3. Entonces, para esto vamos a ocupar las transformadas de Lorentz para velocidades. El problema es muy fácil porque es como llegar y reemplazar la fórmula, pero lo difícil es como identificar qué velocidad es cuál. Entonces, la fórmula es exactamente la misma que tenemos acá arriba. Entonces, literal voy a llegar y copiarla. Y hay que identificar cuál es cuál. Entonces, para identificar cuál es cuál, vamos a hacer una pequeña analogía muy rápida. Imagínense, entonces, olvídense de la fórmula un momento, y imagínense que mis habilidades artísticas son pésimas, pero vamos que vamos. Esa es la costa, y muy para adentro, en el mar, hay un barco que está avanzando a cierta velocidad U respecto, de un momento, con una velocidad B respecto a la costa, ¿sí? Entonces, el barco eventualmente dispara una bala con una velocidad, la bala va a tener dos velocidades, por así decirlo.
depende del sistema de referencia donde estamos parados. Si estamos desde la costa, vamos a decir que la bala tiene una velocidad U. La verdad no sé cómo dibujar esto. Ya, pero la bala va a ser lo verde. Entonces va a tener una velocidad U y otra U'. U va a ser la velocidad que se mida desde la costa. Claro, si yo estoy desde la costa con un telescopio mirando la bala y mido su velocidad, esa sería U. Si ahora yo estoy desde el barco con un binocular mirando la bala y midiendo su velocidad, me diría U'. Entonces vamos a decir que hay como tres sistemas de referencia. S, S' y S''. ¿Sí? Aquí está sucediendo, en el problema nuestro, está sucediendo algo muy parecido a esto. Tenemos como tres sistemas de referencia, tres observadores, y queremos saber cómo la velocidad, disculpa, de la bala respecto al barco, en este caso, que sería U'. ¿Cómo sé esto? Porque en el enunciado parten hablando o dándonos velocidades siempre respecto al observador 2. Entonces, con eso, yo puedo deducir que el observador 2 es mi personaje que se encuentra en la costa, con el telescopio mirando tanto el barco y la bala. Entonces, ese personaje es como el que va a estar en reposo, por así decirlo, total. Entonces, nuestra bala, en este caso, sería el observador 1. ¿Y por qué el observador 1? ¿Y por qué no el observador 3? Porque nosotros queremos saber la velocidad, o la D, nos piden en el problema que reconozcamos la velocidad de 1 respecto a 3. Entonces, queremos dejar a 3 quieto y ver cuál es la velocidad de 1 mirándolo desde el punto de vista o desde el marco de referencia del observador 3. ¿Sí? Entonces, imaginándolo aquí, ya descartamos un observador y sabemos que está en la costa, y el observador 2. Entonces tenemos dos opciones, o el observador 1 del barco o el observador 3 del barco. Como nosotros no conocemos fórmulas que, bueno, podríamos conocerlas, pero no las tenemos como tal, no tenemos una fórmula como de la bala, del marco de referencia de la bala, que nos diga como la velocidad del barco o la velocidad del observador de la Tierra, no tenemos algo así. Entonces, como por descarte, te queda que el observador 3 es el barco, y el que está quieto respecto a la bala, por así decirlo. Entonces, medimos la velocidad de la bala respecto al barco. Y eso sería medir la velocidad del observador 1 respecto al observador 3. Que el observador 3 se está moviendo respecto al observador 2, que sería como el barco moviéndose respecto a la costa, y el observador 1 se está moviendo respecto al observador 3, que sería como la bala moviéndose respecto al barco. Ojalá se haya entendido. Si no queda claro, no sé, estoy muy dispuesto a todas las dudas que aparezcan. Entonces, una vez ya dicho el ejemplo, voy a borrarlo, o bueno, no lo voy a dejar, para que se asombren con mi habilidad artística.
vamos a llegar y reemplazar prácticamente. Entonces vamos a decir que, ¿dónde está el papel? Aquí está. Bx' sería la velocidad de 1 respecto a 3. ¿Sí? Esto es un 1 respecto a 3. Voy a poner una flecha para que no crean que un menos o algo así. Bx es la velocidad de 1 respecto a 2. Y la velocidad u constante que se mueve como un marco de referencia respecto a otro sería la velocidad de 3 respecto a 2. ¿Sí? Eso. En estos casos, haciendo como la analogía con el barco y bla, 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 para dejarlo bien, bien explícito, esto sería B, ¿sí? A ver, un momento. Este sería B, claro. U' sería Bx'. Y esta sería la U. ¿Entienden? Entonces, la U sería la velocidad de la bala respecto a la costa, observador 1 respecto al 2, el 2 es el que está quieto por lo del enunciado. Luego tenemos U', que sería la velocidad de la bala respecto al barco, U', que sería el observador 1 respecto al observador 3, los dos moviéndose respecto a un observador en la costa. Y por último, la velocidad del marco que se mueve, el S', por así decirlo, de toda la vida. Ese sería B, la velocidad del barco. Y bueno, ahora se reemplaza con números como tal. Voy a añadir una página porque si no queda todo muy apretado. No le hace daño a nadie agregar una página aquí. Afortunadamente entonces nos queda que Bx' igual a menos 0,6c. Ahora sí importan los signos, así que ojo con eso. 1 más, este más sale por el menos menos. ¿Y qué más tenemos por acá? 0,6c por 0,4c partido en c al cuadrado. Entonces se van las c muy rápidamente y esto nos queda que es igual a menos 0,8c. Y eso sería todo el problema 1. Perdón por la demora, quizás fue un poco largo, pero ojalá haya quedado bastante claro. Entonces vamos con el problema 2 inmediatamente. ¿Por qué somos bombardeados por muones? Los muones son partículas inestables que caen en electrones luego de 2.2 microsegundos. Ellos se producen en la parte alta de la atmósfera por bombardeo de rayos cósmicos. Esto sucede como a 10 kilómetros de la superficie de la Tierra. Los muones viajan a una velocidad muy cercana a c. Entonces, con la poca y nada información que tenemos, vamos a hacer la A. Vamos a tener que, nos preguntan, ¿qué distancia puede recorrer un muón en 2.2 microsegundos? Solo sabemos hasta ahora que los muones viajan a una velocidad muy cercana a c. Así que podríamos decir que la velocidad del muón es aproximadamente c. ¿Sí? No nos complicamos la vida. Y ahora, cuando nos preguntan qué distancia viaja algo que se mueve a cierta velocidad, aplicamos la mítica fórmula de velocidad igual a distancia partido tiempo, ¿cierto? Entonces, despejamos distancia, nos queda que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. No se confundan. Yo sé que dice 2.2 microsegundos y uno puede llegar a creer que es el tiempo propio y que tenéis que calcular una distancia contraída
o algo así por el estilo, pero no, es todo un truco. Le pudieron haber puesto 1 segundo, le pudieron haber puesto 3, le pudieron haber puesto lo que sea, ¿sí? Lo que importa es que nos están diciendo que un objeto se mueve a cierta velocidad, por ejemplo, un auto se mueve a 80 kilómetros por hora, y nos preguntan cuánto recorre en una hora. Y bueno, 80 kilómetros, ¿cierto? Eh, Súper fácil. Entonces, esto es muy, muy igual a eso. La misma lógica. Y en este caso, la velocidad es la velocidad mol y esa c, entonces aproximamos a c y decimos que esto igual a c por t. Sabemos el tiempo, sabemos c, así que llegar y reemplazar, y esto nos va a dar un número. No lo calculé, perdón, soy flojo, pero nada, c por 2.2 microsegundos. Los micros son 10 a la menos 6, así que ahí el que tenga ganas de calcular, pumba, se pone bueno. Me avisa cuánto le dio. Parece ser que los muones, estoy leyendo la B, parece ser que los muones no llegan nunca a Tierra. Recordar que la vida media del muón se mide en un sistema en que el muón está en reposo. ¿Cuál es la vida media del muón medido por un observador en Tierra si ellos viajan a 0.99 C? Entonces aquí prácticamente entra nuevamente la idea de tiempo propio y el tiempo medido por el otro observador, por el observador que se está moviendo prácticamente. Es engañoso esto de moviéndose, porque en el ejemplo del tren, la niña es la que se mueve en el vagón respecto al andén. Pero cuando les digo que es la persona que se está moviendo, me refiero al del andén, en verdad. Porque la niña es la que mide el tiempo propio, porque para ella ocurren el suceso o los sucesos en el mismo punto del espacio, y es el hombre el que se mueve respecto a su sistema de referencia, al de la niña. Entonces, él va a medir un tiempo dilatado, porque se está moviendo él respecto a la niña. Lo mismo pasa aquí. Si nos paramos en el sistema de referencia del muón, la entrada a la Tierra y el decaimiento en el electrón ocurren en el mismo punto del espacio para el muón, porque es el muón, sistema de referencia el que se está moviendo también. ¿Me captan o no? Entonces, como que si yo me pongo en los pies del muón, si yo soy el muón, tanto la entrada a la atmósfera como el decaimiento en el electrón ocurren en el mismo punto. Si yo estoy mirando desde la Tierra, en cambio, la entrada del electrón ocurre en un punto A, luego el electrón recorre cierta distancia y decae en el electrón en un punto B. Eso se ve desde el marco de referencia desde alguien observando desde la Tierra. Entonces, vamos a decir que el tiempo propio, bueno, va a seguir la anotación de antes, es 2,2 microsegundos. Y ahora nos están preguntando cuál es la vida media del muón, este mismo intervalo de tiempo, pero medido desde un observador que está en la Tierra. Para el muón, el observador de la Tierra es el que se está moviendo. Entonces, si se mide el tiempo desde los personajes de la Tierra que se están moviendo para el muón, voy a medir un tiempo dilatado. Y ese va a ser el delta t. Entonces, voy a tener esto por delta t0, que es la ecuación 37.8 que ya hemos visto varias veces. Entonces, el gamma, en este caso, va a ser un gamma evaluado en 0,999c. Y esto era lo que le había hablado al comienzo. Esta rayita y bla, 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 es solamente para ahorrarme como escribir todo. Lo voy a escribir una vez para que quede súper claro.
pero ya de aquí para adelante nunca más. 0,999 c, esto al cuadrado partido en c al cuadrado. ¿Sí? Se eliminan las c, bla, 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 calculáis el resto y te va a dar 22,4. Entonces, con esto ya tenemos bastante y ahora llegamos y decimos que el tiempo medido, el tiempo de vida media del muón medido desde el sistema de la Tierra, sería el gamma, que es 22,4 por 2,2 microsegundos. Este es otra cosa que no calculé, pero es muy fácil. No meten a la calculadora y ya está. Y saltamos a la otra. No a la otra pregunta, sino a la otra letra. Entonces, con eso ojalá esté. La C. Nos dicen, ¿qué distancia recorrería el muón en este tiempo? Entonces, si lo vemos desde la Tierra, el muón recorre la siguiente distancia. Distancia igual al tiempo observado desde la Tierra, que sería el delta t, perdón, por la velocidad del muón que estaba cercana a c y que llegamos, o sea, dijimos que era c al final, para aproximarlo. ¿Sí? Entonces, esto sería aproximadamente 15 kilómetros. Ocupando este resultado, ojo con eso, ese delta t, el mismo delta t, en este caso. Y nada, ahora vamos con la siguiente. Un momento. Ya. Entonces, la D nos preguntan, sin embargo, el muón en su sistema de referencia puede viajar por 2,2 microsegundos. ¿Cómo es que llega a la Tierra? ¿Qué tan ancha es la atmósfera? El microsegundo está mal, no es micro, debería ser mu, la U. Chata, la puse en blanco. Esto no debería ser así, debería ser así. No me acuerdo cómo se llamaba esa, perdón. No sé si era micro, creo que quizás antes les dije micro a esto todo el rato, pero puede que no sea esa el prefijo. Perdón por eso, si los confunde, pero nada, lo revisan en un libro, eso es súper fácil de encontrar. Entonces, vamos con... Ya, sin embargo, el muón en su sistema de referencia puede viajar por 2,2, bla, bla, bla. ¿Cómo es que llega a la Tierra? ¿Tan ancha es la atmósfera que el muón debe atravesar visto desde su sistema de referencia? ¿Qué tan ancha es la atmósfera que el muón debe atravesar visto desde su sistema de referencia? Perdón. ¿Se entiende por qué llega? Ya. Entonces, visto desde el muón, la Tierra se encuentra a la siguiente distancia. Miren. Sería la distancia medida desde el muón. Serían los 10 kilómetros que nos enseñan en el enunciado. Esto es como la lógica de la contracción de distancias o longitudes. Para el muón, si nosotros nos ponemos desde el sistema de referencia del muón, nosotros somos el muón, la Tierra es la que se está acercando muy rápido a nosotros. O sea, nosotros en el problema nos dicen que el muón se acerca a la Tierra a 0,999 C, ya. Si nos paramos en el sistema del muón, la Tierra es la que se acerca al muón a 0,999 C. Entonces, para el muón,
es como el personaje quieto afuera del vagón. Recuerden nuevamente la analogía de la mujer y el tren y la regla, ¿sí? La mujer, el tren, la regla y el hombre afuera. Entonces, el hombre afuera es el marco de referencia que está en reposo, ¿cierto? Si nosotros somos el muón, nos convertimos en el marco de referencia en reposo. Lo otro es lo que se está moviendo hacia nosotros, la Tierra. Entonces, la Tierra sería el tren, por así decirlo, y la atmósfera de la Tierra sería la regla de la Tierra. Entonces, como la atmósfera, o sea, como la Tierra se mueve a nosotros, para nosotros, que somos el muón, la atmósfera se va a cortar. Entonces, tendríamos la siguiente relación, que es L igual a L sub 0 partido gamma. Y nos dicen que en el enunciado, L sub 0 corresponde a 10 kilómetros, ¿cierto? Entonces, 10 kilómetros partido en gamma. El gamma, en este caso, siempre va a ser el mismo, gamma evaluado en 0,99997. Entonces, L sería el 10 kilómetros partido en 22,4 que habíamos calculado anteriormente, y esto nos da aproximadamente 450 metros. Esto es bien impresionante igual. Por ejemplo, hay un acelerador de partículas que está en San Francisco, y hay como, el acelerador de partículas está por debajo de la carretera, son como 3 kilómetros. Entonces, para el electrón, desde el punto de vista del electrón, cuando se mueve, eh, desde el punto de vista del electrón, está en reposo, y es el acelerador el que se mueve hacia él. Eh, entonces, ocurre lo mismo. El electrón sería la persona que está fuera del vagón, el acelerador de partículas sería el tren, y la distancia entre el final, el punto inicial y el final del acelerador, sería como la regla, por así decirlo. Entonces, la distancia se contrae. Si nosotros fuésemos un electrón y pudiésemos viajar a esas velocidades, las distancias se acortarían para nosotros, si es que fuésemos la partícula viajando a mucha velocidad. Y súper loco igual, porque pasa, no es como una ilusión o algo así, es la realidad. Entonces, bien loco, para pensar, señores, señoras y señores. Ya, último problema, no quiero hacer perder más tiempo. Pero no resolvimos la pregunta del millón, que era si es que llega o no llega a la Tierra. En efecto, el muón llega a la Tierra. O si quieren verlo de otra manera, la Tierra llega al muón. Para calcular cuánto llega la Tierra al muón, tenemos que hacer un cálculo súper simple, que sería esto. El tiempo en que llega la Tierra al muón serían los 450 metros partido en 0,999C. Y esto da algo así como 1,5. No es micro, pero bueno, eso, ese símbolo. Este tiempo es suficiente para que el muón llegue a la Tierra antes de decaer en electrón. Porque recuerden que nuestro tiempo de vida media, que prácticamente que el muón decaiga en electrón, es de 2,2 microsegundos. Ya le voy a poner micro, ya tengo que llamarlo de alguna forma. Y nada, eso sería el problema 2 de la ayudantía de hoy. Vamos con el último problema para no alargar más este cuento. Una nave espacial vuela más allá de la Tierra al 91% de la velocidad de la luz.
otra forma de decirlo sería 0,91 C. ¿Sí? Ese sería como el U, por así decirlo. En el interior, un astronauta que se somete a un examen físico está teniendo su altura medida mientras está acostado paralelo a la dirección en la que se mueve la nave. ¿Sí? Entonces, la altura de él va paralelo al movimiento. No va a ocurrir este fenómeno de como perpendicular y que no se ve afectado, no, ahora sí se va a ver afectado. Entonces, la A nos pregunta si su altura es medida por su médico dentro de la nave es 2 metros, ¿qué altura mediría una persona mirando esto desde la Tierra? Bueno, la longitud propia va a ser la que mida la persona que está moviéndose con la regla, por así decirlo. En este caso, si volvemos a la típica analogía de la regla, la mujer y el hombre, eh, el astronauta sería la regla, el doctor sería la mujer, la nave espacial, el tren, y el hombre que está en el andén sería la persona en la Tierra. Entonces, nos dicen por el enunciado que L sub 0 es igual a 2 metros. Podemos calcular al tiro gamma, que sería evaluado en 0,91, 0,9, y esto daría 2,41, ¿sí? Entonces, calculamos la longitud medida desde la Tierra, que sería la longitud medida como en dos puntos distintos del espacio, por así decirlo. Serían los 2 metros partido en el gamma, que es el 2,41. Entonces nos queda en 83 centímetros esto. ¿Sí? Eso mediría una persona que está desde la Tierra. A una altura de 2 metros nos queda algo achicado, 83 centímetros. Una persona de 83 centímetros, viéndolo desde la Tierra, imagínense lo loco que es. Dudo que conozcan a alguien que mida menos de 1 metro, la verdad. No sé, creo que yo no conozco a nadie. Bueno, entonces, la B nos preguntan, si la persona basada en la Tierra hubiera medido 2 metros, ¿qué habría medido el doctor en la nave espacial para la altura del astronauta? ¿Es esta una altura razonable? Ah, ya. Si la persona basada en la Tierra hubiera medido 2 metros, o sea, la persona que está en la Tierra mide una altura de 2 metros, esa es la altura contraída, recuerden. Entonces, si, piensen que de 2 metros se achicó la persona a 83 centímetros. Si ahora la persona que está en la Tierra mide 2 metros, o sea, calcula que el astronauta mide 2 metros, imagínense cuánto mide el astronauta realmente. Vamos a calcular. Nos dicen ahora que L es 2 metros, ¿cierto? Y queremos saber L sub 0. Y esto sería el gamma, hablamos 0,91 por L. Esto es nada más ni nada menos que 4,82, porque ya sabemos el valor de ese gamma. Y esta altura no es razonable. O sea, claramente no existe nadie de 4,82 metros. Según yo, no existe. Imposible. Bueno, y queda la última pregunta. Ahora nos dicen, suponga que el astronauta en la parte A se levanta después del examen, o sea que ahora la altura es perpendicular al movimiento, y se para con su cuerpo perpendicular a la dirección del movimiento. ¿Qué diría el doctor en el cohete y el observador en la Tierra si miden su altura ahora? Ya, este es
ejemplo de la regla cuando está en vertical y el tren se mueve horizontal. Ahora tenemos al cohete subiendo vertical y el hombre en horizontal, acostado, por así decirlo. En ese caso vamos a tener una longitud que es perpendicular al movimiento y no se va a ver afectada por el movimiento, independiente de qué tan rápido esté yendo la nave, su altura ahí no se va a ver afectada porque está perpendicular al movimiento, eso es clave. Entonces eso quedaría la altura natural del personaje, del astronauta, que no sé si la dicen en algún momento, pero bueno, L sub 0, ¿sí? Y no se la dicen, ustedes contestan L sub 0, ¿no? Eh, eso, eso sería toda la ayudantía de hoy. Espero que les haya quedado muy clara toda la materia. Si no, me pueden hablar, podemos juntarnos en la universidad, podemos, no sé, crear reuniones de Zoom. Siempre muy dispuesto a ayudarles, con mucha energía. Eso, que les vaya muy bien, disfruten mucho de este estudio, muy entretenido, y ojalá les vaya muy bien en la prueba, sinceramente.